capítulo 9, nos ponemos de pie, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. Dice así: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Capítulo 10, verso 22. Capítulo 10, verso 22. Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice así, Éxodo 18, verso 21. Y además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temeroso de Dios, varones de verdad, que aborrezca la avaricia, y ponlo sobre ellos, ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas y de 50 y de 10. Job capítulo 1. Job capítulo 1, como dijo uno por ahí, Jos. Job capítulo 1, verso 1 y verso 8. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cierre sus ojos donde está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos dirigimos a ti en esta noche para hablar con denuedo tu palabra, Señor. Esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor amado, sea de edificación para la iglesia, para los hermanos, Señor. Ahora te ruego, Dios mío, que tu palabra, que viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, pueda estar penetrando el corazón, el alma, el espíritu, Señor amado. Háblanos en esta noche con la autoridad que tú me diste, Señor. Reprendo en esta noche y echamos fuera de este lugar todo espíritu de perturbación, de bloqueo, todo espíritu de distracción. Ahora, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no alabe tu nombre, todo espíritu que no se sujeta a tu palabra, lo echamos fuera de este lugar, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra a la iglesia ahora, Dios mío, ahora, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Dios le bendiga. Solamente le voy a pedir unos minutos. Dios puso esta palabra, hermano, para hablar a la iglesia por las cosas que estamos viendo en estos últimos tiempos. Una palabra que me llamó mucho la atención es esta. ¿Me escuchan? Escuchen. Un cristianismo sin temor de Dios no sirve para nada. Un cristianismo sin temor de Dios no sirve para nada. ¿Qué es lo que quiero hablar en esta noche? Del temor de Dios. No del temor a Dios, del temor de Dios. A muchos piensan que cuando hablamos de temor
Quiero hablar del temor de Dios, ese temor que viene de su presencia, ese temor que habla la Biblia, ese temor que experimentó el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, camino a Damasco, ese temor que experimentó Isaías en el capítulo 6 cuando vio la gloria de Dios, ese temor que cuando el pueblo de Israel, hermano, vivía en santidad, hacía temer aún a sus enemigos, ese temor que sintieron los filisteos cuando el arca todavía estaba en medio del pueblo de Israel. Los filisteos ellos sentían, decían: ¿qué es esto que estamos oyendo? Es el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos que está en medio de ellos. Quiero hablar del temor de Dios, ese temor que se ha perdido hoy en las iglesias, ese temor que se ha perdido hoy en medio de la cristiandad, ese temor que se ha perdido hoy en los servicios a Dios, en los cultos a Dios, ese temor que se ha perdido en las alabanzas, ese temor que se ha perdido aún en las oraciones, ese temor que se ha perdido también en nuestra relación como hermanos en Cristo, ese temor a Dios que está faltando, está escaseando. Quiero hablar de ese temor en esta noche, y quiera Dios que al terminar este mensaje podamos ser sinceros de una vez por todas y pedirle perdón al Señor. Y si tengo que ser yo el primero, junto con ustedes, de venir al altar y decirle: oh Dios, perdónanos, porque no hay temor de Dios en mi vida. No hay temor de Dios cuando estoy en mi casa, Señor. No hay temor de Dios cuando estoy en mi trabajo, Señor. Y después venimos a los cultos y pretendemos que por traer una ropa de vestir, porque traer una corbata o una Biblia Thompson debajo de nuestros brazos, pensamos que tenemos temor de Dios. Y el temor de Dios se ve allá afuera. El temor de Dios se ve cuando estamos solos y a su nombre. El Señor hablaba a través del apóstol Pablo en la iglesia de Filipo y les decía: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Temor y temblor. Y esta palabra temblor, ahora les voy a explicar qué significa, por qué Pablo usa la palabra griega. Es una palabra griega la palabra tromos quiere decir temor, temblor. ¿Por qué Pablo la utiliza? Aleluya. En el diccionario hebreo, justamente la palabra temor, el hebreo, el judío, tenía otra interpretación del temor. El judío sabía lo que era temor a Dios. Ellos aprendieron a temer a Dios. Amén. Ellos tenían el temor de Dios en su vida, pero escuche, también aprendieron a temer a Dios. Gloria a Dios. El judío sabía lo que era temer a Dios. Aleluya. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, ellos tenían miedo de acercarse al monte. Eso es un temor reverencial, es un respeto por alguien mayor, por alguien que tiene el poder de quitarnos la vida. Amén. El judío sabe lo que es el temor a Dios. No le podemos enseñar, ni nadie le puede enseñar al judío lo que es tener temor a Dios. Pero el griego usa la palabra tamos para referirse al temor, porque cuando Pablo habla de temblor es otro significado que ahora le voy a explicar yo. Pero yo quiero en esta noche hacerle entender los frutos que trae el temor de Dios a nuestras vidas. El temor de Jehová, dice los proverbios. Usted va a leer los proverbios después en su casa. En muchos versículos habla de lo que es el temor de Jehová. ¿Sí? Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando un cristiano tiene temor de Dios, aborrece el mal. Amén. Gloria a Dios. Amén. No quiere, no que se siente obligado, no que dice: a ver si no anda el pastor por acá, a ver. No. Es un temor que está en el corazón del cristiano. El joven que tiene temor a Dios, hermano, no anda escondiéndose de nadie para hacer sus macanas, sino que tiene temor, reverencia a Dios y se aparta del mal. Cuando dicen amén. El temor de Jehová aborrece el mal. Aborrecemos lo que es el mal, hermano.
O sea que el cristiano que tiene temor de Dios vive más años, permanece lindo como yo, joven, no tiene cana, no me tiño. Cuando hay temor de Dios, ¿cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. Dice que Dios prolonga, la palabra es prolongar vida, días. El cristiano que tiene temor de Dios, su vida es prolongada. Esto sabe que significa que el cristiano que tiene temor de Dios anhela vivir, quiere vivir, desea vivir, tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ver un cristiano de 60 años, si tiene 70 años, parece un joven, tiene ganas de vivir. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Hoy vemos jóvenes dentro de las iglesias, jóvenes de 16, 20 años, usted lo ve así, achacado, triste, amargado. Usted le dice, ¿y va a trabajar? Y no sé. ¿Vas a estudiar? No sé. No tiene ganas de vivir, no le encuentra sentido a la vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice, gloria al Señor, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué necesitamos en estos tiempos para apartarnos del mal? Que el temor de Dios esté en nuestra vida. Yo soy consciente y mantengo mi postura, hermano, que hoy no hay temor de Dios en las iglesias, en muchas, hermanos. Solamente quedan algunas, hermanos, por ahí, gloria al Señor, que están los pastores guardando, peleando, defendiendo, hermano. Yo le decía al pastor anoche de ayer 24, hermano, tenemos que ponernos en la puerta de la iglesia y no dejar de entrar la apostasía de estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ponernos en la puerta de la iglesia como siervos de Dios y echar fuera, aleluya, la mundanalidad, echar fuera el pecado, echar fuera, hermano, todas esas cosas que quieren quitar el temor de Dios en la iglesia y a su nombre. Yo me animo a ponerme en la puerta, hermano. ¿Cuántos se animan? ¿Ninguno? Qué miedo que tiene. Pero hermano, nos animamos a ponernos en la puerta, aleluya, porque el temor de Dios, aleluya, con el temor de Dios los hombres, la gente se apartan del mal. Por eso hoy estamos viviendo, hermano, donde estamos viendo, hermano, lugares donde se han cambiado los cultos al Señor, se han cambiado los servicios de alabanza al Señor. Sí, nosotros vemos con mi esposa, decimos, los predicadores modernos, hermanos, ya no suben a predicar, no tienen una postura, una imagen como hombre de Dios, como siervo de Dios, con la camisa afuera, sin corbata, se ponen un saco y abajo tienen una remera, con un dibujo aquí, pero ellos están predicando en los púlpitos. ¿Qué pasa ahí, hermano? Mujeres que están ministrando las alabanzas, mujeres que están ministrando los altares con pantalón, aleluya, usted no sabe si es una persona que no conoce a Dios o es una cristiana, hermano. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido el temor de Dios en la iglesia. Y el Dios del Sinaí es el Dios que está con nosotros en esta noche. Él lo cambia, nosotros cambiamos, nosotros nos modernizamos, pero Él permanece fiel hasta siempre.
definitiva, el versículo que yo le he leído, capítulo 9, verso 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Amén. Andar en el temor del Señor en estos tiempos. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia, que todos somos santitos y ángeles, algunos se le ve el ala atrás, pero andando en el temor del Señor cuando estamos allá afuera, cuando nadie nos ve, cuando el pastor no nos ve, cuando los hermanos no ven, cuando las diaconisas y los diáconos no nos ven, ahí tenemos que andar en el temor del Señor. Cuando la gloria a Dios en esta noche. Para el judío el temor a Dios significaba respeto, reverencia y devoción a Dios. O sea que ellos tenían una vida devocional hacia Dios, con Dios, porque tenían temor a Dios. Tenían un respeto, una reverencia. Cuando Dios le dice a Moisés, allí en el pie del monte Sinaí: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás santo es. ¿Qué le quiso decir? Quita el calzado de tus pies. Le quiso decir Moisés, porque era santo ese lugar, porque era un lugar sagrado ese lugar, porque la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Dios estaba en ese momento ahí. Amén. Y mientras tanto Moisés, como un hombre natural, un hombre común, tenía que humillarse. Dice que Moisés puso su rostro en tierra, aleluya, se humilló, adoró a Dios, se quitó el calzado, aleluya, porque Dios se lo ordenó. Hoy no hay respeto a la presencia de Dios. Hoy cantamos y decimos que Dios está aquí, pero hay muchos que pareciera que vienen a un cine, a un teatro o a una cancha de fútbol. Muchos que están en los cultos decimos: Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, y están masticando chicle, están jugando con el celular. Amén, hermano. Dele gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Se mastica chicle allá afuera, hermano. Porque un día de mañana va a pasar algo en este lugar, que la gloria va a descender y muchos se van a tragar el chicle. Aleluya. Bendito sea Dios y a su nombre. Oh, gloria al Señor. Por eso, hermano, para el judío tener temor de Dios era algo importante. Aleluya. Pablo utiliza la palabra griega para temblor, tromos, que quiere decir temblar de miedo. Nosotros no le tenemos un miedo a Dios, como usted tiene miedo por las noches, tiene miedo por el ladrón que le robe. Ese no es una clase de miedo. El miedo que nosotros tenemos que tenerle a Dios es un miedo reverencial. Tener cuidado de ofender a Dios aún con nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo decía: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo debo cuidar mi salvación temblando. Debo tener miedo de perder mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman a sus hijos, los que están aquí? Yo amo a mis hijos. Usted los cuida a sus hijos y daría su vida. Si alguien viene para matarlo, para quitarle la vida, usted seguro que se va a poner en el medio. Así tenemos que cuidar la salvación. Que nadie nos quite, que no se pierda. Por eso Pablo decía: con temor y temblor. Hoy la salvación para muchos es algo así nomás. Hoy la salvación para muchos es venir 2 horas a la iglesia. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. ¿Cómo nosotros alimentamos el temor de Dios en nuestra vida? Y aquí viene la parte más importante y ya vamos a ir terminando. Y este punto quiero que entiendan, por favor. ¿Cómo la iglesia alimenta el temor de Dios? ¿Cómo el temor de Dios crece en mi vida? Acompáñeme en Isaías capítulo 66. A mí me gusta leer la palabra, hermano, escudriñar, hacerle leer a ustedes para que ustedes corroboren, para que ustedes mismos lean lo que dice el Señor a través de la palabra. Isaías 66. ¿Cómo yo
Jesús, el temor de Dios en mi vida. Vamos. Capítulo 66 de Isaías, y después pasamos al Deuteronomio 31, que más o menos quiere decir lo mismo. Así que tenga señalado ahí Deuteronomio 31. Gloria al Señor, para no perder tiempo. Vamos a corroborar lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Hoy le hice leer la Biblia, le hice buscar. Vamos. Isaías 66, versículo 2, dice así: mi mano, dice Dios, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Y que tiembla a mi palabra. Deuteronomio 31, versículos 11 y 12. Y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Amén. Cuando se predica la palabra, cuando se oye la palabra, viene el temor de Dios en la iglesia. Cuando se predica la palabra como está escrita, cuando Dios habla a través de su palabra y la iglesia oye, la iglesia obedece a su palabra, viene el temor de Dios en mi vida. ¿Sabe cuándo el cristiano tiene temor de Dios o puede llenarse del temor a Dios? Cuando lee la Biblia y la pone por obra. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil que usted, aleluya, tenga temor de Dios si usted no lee la Biblia. Es difícil los jóvenes que tengan temor de Dios si no leen la Biblia ni la ponen por obra. Si usted no hace estas cosas, usted va a vivir una vida religiosa. Usted va a vivir una vida, aleluya, ficticia, prohibiéndose de tantas cosas. Porque hoy piensa que los evangélicos prohíben las cosas. Los jóvenes piensan, dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque me prohíben estas cosas. Yo no quiero hacer esto. Algunos se guardan, dicen, yo no quiero hacer esto porque me prohíben. ¿Entienden? Hay algunos chicos, alguna jovencita que dice, ay, yo no quiero hacer esto porque mi papá y mamá no me dejan, porque la iglesia se lo prohíbe. Ese temor no sirve. Ese temor de Dios no sirve. La Biblia dice que Israel había aprendido, los judíos aprendieron de tener temor de Dios cuando Dios los congregaba, cuando Dios los llamaba para que oigan su voz y aprendan a temer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué está pasando en estos tiempos? ¿Por qué no hay temor de Dios en la iglesia? ¿Por qué se perdió el temor de Dios en los hogares? ¿Por qué? Porque no se predica la palabra, porque no se pone por obra la palabra. ¿Entienden, hermanos? Entonces nos encontramos con una religión hoy, con un evangelio fácil, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin temor de Dios, donde todo el mundo puede ser evangélico. Usted pregunta todo a cualquiera. ¿Dónde va usted? ¿Qué iglesia va? Yo voy a la iglesia evangélica. Pero no hay temor de Dios en su vida. El cristiano se conoce cuando tiene temor de Dios. El cristiano que tiene temor de Dios marca una diferencia en estos tiempos. El cristiano que tiene temor de Dios tiene ética cristiana en toda su manera de vivir. ¿Cuánto da gloria a Dios? El que robaba no roba más. El que mentía no miente más. El que adulteraba no adultera más. El que engañaba a su esposo y a su esposa no lo hace más. Porque el temor de Dios no le permite hacer esa cosa y a su nombre.
¿Sabe que, ya estoy terminando, la juventud de esta generación, la juventud cristiana, necesita que se le enseñe bien lo que es el temor de Dios? O si no, estamos criando jóvenes sin temor de Dios, que van a estar un tiempo dentro de la iglesia, después se nos van a ir. Pero si nosotros le enseñamos lo que es el temor de Dios, ellos se van a criar bien fortachones en su vida espiritual. Amén. No van a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y si cuando se ponen de novios, aleluya, van a tener un noviazgo santo, un noviazgo, aleluya, consagrado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estas cosas se han perdido hoy, aleluya. Hoy el novio duerme en la casa de la novia duerme en la casa del novio, y por las noches por ahí se hacen una escapadita por ahí, hermano. ¿Qué pasó? Se ha perdido el temor de Dios en los hogares. Por eso no encontramos con una generación de chicos y chicas, oh gloria al Señor, y esto me duele decirlo, o quizá a muchos no le cae bien, pero hay que decirlo. La iglesia está para enseñar, nosotros estamos para orientar, para educar y para hablarle de verdad a los jóvenes, oh gloria a Dios, que se críen en el temor de Dios. ¿Quieren tener un hogar feliz? Críense en el temor de Dios. ¿Quieren tener un matrimonio feliz? Tengan temor de Dios. Denle gloria al Señor en esta noche. ¿Sabe qué me está haciendo sentir Dios en estos días? Hacer un congreso de jóvenes en este lugar, si así lo permite, o si tenemos que alquilar otro lugar más grande, lo vamos a hacer. Vamos a invitar a todos los jóvenes y le vamos a enseñar sobre noviazgo, sexo y la vida del joven en el Señor. Amén. Le vamos a enseñar al joven sobre la educación sexual. Le vamos a enseñar al joven sobre lo que es el noviazgo cristiano que a Dios le agrada. Y estoy orando para que Dios me prepare. Yo sé que esto es de Dios porque no es de la carne ni del diablo. Esto viene de Dios. Y los padres deben orar. Papá ora, papá clama por este propósito, para que Dios nos prepare ese día, para que podamos enseñar a la juventud. Cuando dicen amén, yo quería hablar sobre el temor de Dios, que hoy se ha perdido en la iglesia cristiana. Pero nosotros estamos aquí para obedecer al Señor. Pablo dice que temeroso, cuando tuvo ese encuentro camino a Damasco, él temblando, temeroso y temblando, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso hace el cristiano cuando tiene temor de Dios en su vida. Señor, aleluya. Un hermano que se apartó del Señor, que me dijo esto hace muchos años, me dijo: hermano, yo me voy de la iglesia, me voy al mundo, me dijo. Y me dijo esto, te lo digo delante del Señor, me dijo estas palabras: me voy, yo sé que me voy a ir al infierno, me dijo. Le digo: vos no sabés lo que es el infierno, ni enterado estás de lo que es el infierno, porque si supiera cómo se sufre en el infierno sin Cristo, no estaría diciendo esa cosa. Me voy igual, me voy, yo sé que me voy al infierno. Hasta el día de hoy no puede regresar al camino del Señor. No hay temor de Dios, no hay temor por nuestra salvación, no hay temor por nuestra vida espiritual. El infierno es una realidad que poco se predica en los púlpitos. Los pastores no quieren hablar del infierno porque los chicos se van a asustar, los jóvenes se van a asustar, se van a ir de la iglesia. Hermano, es necesario que le digamos, como decía Jesús, que el infierno es una
cierre sus ojos. Cuando Dios le dice a Moisés, el versículo que le he leído, Éxodo 18, a través de su suegro Jetro, Dios habla a Moisés y le dice: escoge varones que te ayuden a llevar la carga de la obra. Pero estos varones, esta gente que tienen que llevar la carga de la obra, tienen que tener temor de Dios. Los que no tienen temor de Dios no pueden servir a Dios en ninguna área de la iglesia. El que no demuestra temor a Dios no puede ser fiel a Dios. Pero en esta noche el Señor está para restaurarnos, ayudarnos, y hay que pedirle perdón al Señor. La iglesia con los ojos cerrados. Ha llegado el momento importante de nuestra vida. A veces no hay temor de Dios en nuestra boca, en nuestras palabras. Cuando hablamos no demostramos temor de Dios. Cuando hablamos de nuestros hermanos, criticamos, no estamos demostrando temor de Dios en nuestra vida. Hace falta el temor de Dios, urgente. Cristo viene a levantar una iglesia con temor de Dios, una iglesia que le respete, una iglesia que le reverencie, que le admire, una iglesia que tenga devoción por Él. Jesús viene a buscar una iglesia que tenga temor de Dios. Y el temor de Dios se ve por las actitudes, por la conducta, por la forma de vivir. El temor de Dios no se ve por lo que yo digo, sino por lo que yo vivo. El temor de Dios no se ve por las palabras, sino por los hechos. Aunque usted pueda decir que usted tiene temor de Dios, pero se ve con su actitud, se ve con su palabra, con sus hechos. ¿Cuándo le van a decir perdóname, Señor? Necesito que el temor de Dios crezca en mi corazón. Necesito hacerlo. Yo le decía hace poco al Señor, ¿cuántas veces le faltamos el respeto a los hermanos? Lloraba en mi oración y decía: Señor, guárdame de faltar el respeto a mis hermanos. Guárdame, Señor, de faltar el respeto. Porque a veces demostramos que no tenemos temor de Dios. Jovencita, jovencito, en esta noche el Señor quiere abrazarte. El Señor quiere hacerte sentir lo que es el temor a Él, ese respeto, esa reverencia. La iglesia orando, los hermanos orando. Ha llegado el momento, aleluya, donde tenemos que pedirle perdón al Señor y volver al Señor. Urgente hay que tomar una decisión porque el tiempo se acaba. Urgente hay que decidirnos porque el tiempo se termina. Ya no hay tiempo, aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie la iglesia. Voy a hacer una invitación y esta invitación es para los valientes. Voy a hacer una invitación y esta invitación es para todos nosotros. Le vamos a pedir perdón al Señor. Que este lugar pueda ser lleno del temor de Dios. Yo quiero una iglesia que tenga temor de Dios. Yo quiero una iglesia que tenga temor de Dios. Quizás no seamos muy pudientes, pero que haya temor de Dios. Quizás no seamos grandes empresarios, pero que haya temor de Dios en la iglesia. Quizás no seamos tan profesionales para cantar, pero que haya temor de Dios en nuestros cánticos.
llena del